la bienvenida a todos y a todas. Gracias por venir a este conversatorio virtual sobre, bueno, pedagogías teatrales dentro de nuestro país. Y bueno, nada, contarles también que la idea de este espacio es que generemos un espacio de reflexión sobre la pedagogía de las artes escénicas en distintos contextos dentro de nuestro país. Y bueno, y también para dar a conocer distintas prácticas también que se están llevando a cabo, por eso tenemos estos 4 invitados e invitadas de distintos contextos también, que vienen a aportar también de lo que han hecho, de sus pareceres, de lo que piensan y de sus propuestas. Y bueno, ahora yo le voy a dar la palabra a Mati, que va a presentar a una de nuestras invitadas. Y decirles que primero, bueno, ellos van a responder algunas de las preguntas que ya les hemos pasado, digo, para que puedan tener también tiempo para elaborar también esas reflexiones. Y luego al final van a haber 10 minutitos como para, si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera decir, aportar, lo que sea, digo, van a estar esos 10 minutos. Si en el momento surge alguna pregunta o alguna cuestión o algo que después tengan ganas de conversar, lo pueden escribir en el chat, y después Mauri lo va a moderar eso para darle un orden, y nada, no se queden con ganas de preguntar nada. Así que Mati, todo tuyo. Bueno, gracias, bienvenidos. El primer exponente va a ser Estela Golovchenko. Es tu madre casi tu madre. Casi mi madre. Es dramaturga, actriz, docente y directora teatral. Desde el 1986, integra el Teatro Sinfogón, grupo referente del movimiento teatral en el interior, y ha tenido una vasta formación en lo que es la arte escénica y la docencia. Y la pregunta generadora para charlar es: ¿cómo fue generar espacios de formación artísticas en el interior del país? ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos? ¿Y cuáles crees que son los mayores logros? Buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría estar. Ya me contagiaron de esa energía que tienen, preciosa, y estoy muy contenta. Por suerte pude arreglar, porque quiero aclarar que soy la primera porque me tenía que retirar antes, pero no, me voy a quedar. Bueno, las preguntas que me formularon, que fueron disparadoras y que me encanta porque me hacen pensar y repensar y luego cambiar de parecer, que eso también es muy positivo, y creer una cosa y después cuando uno la piensa la reformula. En principio, bueno, tendría que entrar con el tema de la dicotomía entre interior, Montevideo, que ya es bastante trillada, pero insisto, cada universo tiene su particularidad, y yo creo que a veces cometemos un poco el pecado de generalizar en el interior. Es decir, como que el interior fuera esa palabra que abarca todo el territorio que está fuera de Montevideo, y el territorio que está fuera de Montevideo, y también el que incluye a Montevideo, es absolutamente diverso también. Por lo tanto, voy a hablar solo de una experiencia particular que es la propia. Y nada, les digo que esto me parece fabuloso porque me dio para reflexionar sobre algo que realmente no lo había pensado nunca. Y en el caso de lo que fue el puntapié inicial, que desde que el grupo Sinfogón se conformó, digamos, fui la primera que dio ese puntapié en la docencia o en el querer enseñar un poco de este arte. A pesar de que había otros compañeros con mayor experiencia, fui yo. O sea que ahí creo que hay una cuota de audacia y mucho de intuición, y bueno, y creo que de sentido común, porque en algún momento me pregunté, bueno, daño creo que no voy a hacer con esto. Y empecé a trabajar, porque también ahora resulta que no solo es una necesidad que puede haber una demanda en la comunidad, sino también, esto surgió ahora a partir de la pregunta de ustedes, creo que hubo una necesidad de mi parte también, es decir, que el que enseña de alguna forma también tiene una necesidad de hacerlo. Porque incluso nosotros que hemos tratado de que otros compañeros también
se animen o tengan la audacia como tuvimos de hacer lo mismo, no lo han hecho. Es decir, también hay una necesidad propia de incluso de autoformación, porque si bien yo tengo una formación muy ecléctica y muy variada y muy escasa, diría, no es a nivel institucional o formal, pero sí eso, desde el primer momento que yo asistía a los primeros talleres, lo primero que hacía era tomar nota, o llegaba a mi casa y escribía todo lo que habíamos hecho. Quiere decir que eso era tenía una motivación para recoger ese material y esos insumos, porque seguramente en mi cabeza estaría ya la idea de querer devolver eso algún día. Quiero decir con esto que sin duda que hay una vocación docente en el que inicia esta carrera, porque podemos estar en el teatro y quizás no ser tan buenos, y sin embargo, desde el punto de vista de la docencia, somos mejores. Y eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Por lo tanto, yo creo que la clave de eso fue ese proceso de mutuo aprendizaje, ¿no? Es decir, uno también al dar se está formando y va cambiando a medida que va adquiriendo mayor experiencia. Y todo fue así, un poco de idoneidad y mucho de querer superarse, porque sin duda que me di cuenta también, eso me hicieron reflexionar ustedes, que después de ahí empecé a aprovechar todo lo que estaba a nuestro alcance. Imagínense en otra época, ¿no? Donde no existían los medios que tenemos ahora, ¿no? Cuando nosotros teníamos que pedir que nos mandaran por correo un material o un libro que queríamos comprar. Me acuerdo que nosotros podíamos viajar frecuentemente a Argentina y ahí también compramos mucho material y tuvimos posibilidades, sobre todo en el marco de los encuentros regionales de teatro, que como ustedes saben, organizados por ATI, que ahí vi que está nuestra presidenta, Mercedes Ruch, y bueno, y esa movida teatral en el interior generó también el interés por enseñar de nosotros mismos, de los que, como se sabe, al principio todo venía desde Montevideo, los docentes venían desde Montevideo, los directores venían desde Montevideo, bueno, y en un punto empezamos como a tomar esa iniciativa. Y creo que fue muy buena esa decisión, porque no solo porque nosotros crecimos como docentes y tratamos de mejorar, sino porque creamos, también generamos una demanda, es decir, gente que también quiso interesarse en ello. Y bueno, también creo, después hablaremos más específicamente sobre lo pedagógico, pero acá como el génesis de lo que fue el inicio de los talleres, que le seguimos llamando talleres de actuación, talleres de teatro, para los más chicos de juego dramático, etc. Y después cuando uno hace una rayita, yo no tengo exactamente el número de jóvenes y de niños y de adultos que pasaron por los talleres, pero deben ser muchos miles. Y sin embargo, por ahí por el mundo andan así, contados con las manos, ¿no? 7. De los que egresaron, digamos, de esos talleres, puedo nombrárselos, uno de ellos es Matías Vespa, que está allí, son pocos los que siguieron profundizando en esa carrera. Eso es una muestra de algo que habrá que investigar y reflexionar sobre eso, pero seguramente tiene que ver con el objetivo que persigue cada uno cuando asiste a un taller, ¿no? Muchos de los que empiezan un taller realmente no tienen entre sus objetivos seguir por la línea del teatro. Los objetivos pueden ser muy variados y diversos y de todo tipo. Bueno, no quiero hacer un monólogo, pero quiero dejar algunas cosas planteadas para que después, si suscita el diálogo, es más lindo, ¿no? Después, la otra pregunta que ustedes me hicieron es ¿cuáles han sido los mayores obstáculos y cuáles creen que son los mayores logros? Y los obstáculos son
a mi juicio, las limitaciones de la inexperiencia al principio y de las condiciones materiales, quizá, porque nosotros empezamos haciendo los talleres de teatro en el garage de mi casa, que mide 5 metros por 4. Y teníamos que sacar el auto cuando venía la gente. Obviamente no lo hacíamos con el auto adentro. Y luego creo que los logros fue ir superando esos obstáculos. Y esos obstáculos se superan, no quiero dar como frases hechas, pero sin duda con mucha dedicación y hasta el punto en que yo ahora siento que mi vocación es más, desarrollé mi vocación docente a partir de ahí. De hecho, yo ahora estoy estudiando profesorado, me recibo el año que viene, profesora de español, no tiene nada que ver, ¿no? Y viene por ahí. Y claro, y toda la herramienta que adquirí a través del teatro, se pueden imaginar que en didáctica he tenido 12 siempre. Re humilde era. Claro, porque uno se da cuenta que ahí es cuando entendés que fue el proceso al revés. Y ahí cuando hablemos nosotros del artista o del docente, es como un ida y vuelta, ¿no? Y creo que ahí no lo tengo claro todavía, cuando llegue el momento lo vamos a dilucidar, pero pesan ambas cosas, sin duda, ¿no? Sobre todo el tema como dije hoy, de la vocación por enseñar. Pero generalmente cuando uno enseña aprende mucho, sobre todo cuando tiene un poco la cabeza abierta, ¿no? En ese sentido. Me acuerdo que una vez con Sergio Blanco, que decíamos que cuando preparaba talleres de dramaturgia, y yo también estaba preparando talleres de dramaturgia, yo le dije, ay Sergio, no sabes lo que he aprendido. Y dice, sí, no importa lo que pase con los demás, es cierto, parecía que los que más habíamos aprendido éramos los que estábamos desde otro lado del mostrador. Bueno, me quedo por acá, para no restar mucho tiempo y para después meter cuchara cuando pueda, que es lo que más me gusta. Bueno, yo voy a presentar a nada más y nada menos que a Carlita Moscatelli, que es además de una gran actriz, una gran amiga. Bueno, Carla es actriz, es docente, egresada de la EMAD también. Ella tuvo una beca después de que egresó de la EMAD, trabajó un año en la Comedia Nacional, participó en varias obras de teatro y en destacados festivales internacionales como Porto Alegre, Buenos Aires, San Pablo, Monterrey, Manizales, entre otras, y ha trabajado bajo la dirección de personas como Gabriel Calderón, Mariana Perkovich, Alberto Sinberg, entre otros. Recibió en el año 2009 el Premio Florencio a Mejor Actriz por la obra Los Padres Terribles, a Mejor Actriz de Reparto, y desde el 2009 integra el grupo Terribles Producciones, donde también ha versionado y traducido en colaboración la obra El Rey se muere de Ionesco. En cuanto a televisión, participó en varias series, y actualmente estamos esperando, porque se va la película que protagonizó Las vacaciones de Hilda, se va de viaje al Festival de Cine de San Sebastián. Eso nos ha producido mucha alegría a los amigos, y supongo que a ella también. Ella trabaja como docente desde 2006, en nivel inicial, comenzó ahí, y en 2008 empezó a trabajar en primaria en distintas instituciones. Después, en 2010, empieza con su trabajo en bachilleratos artísticos, y en 2017 comienza a dictar un taller de teatro recreativo dirigido a adultos en Implosivo Teatro. Actualmente se desempeña como docente en los colegios Jesús María, Santa Rita, Richard Anderson e Implosivo Teatro. Más o menos esta es la carrera docente que ha tenido Carla hasta ahora, y nos interesaba mucho preguntarle cómo, que bueno, es una pregunta además que nos pasa a todos los que trabajamos en docencia teatral, ¿no? Cómo, habiendo pocos espacios para la formación docente a nivel teatral, cómo fue formándose ella como docente de arte escénico, y cómo fuiste encontrando herramientas y diseñando tus propias herramientas didácticas para lograr esto, ¿no? Gracias, amiga.
Bueno, ¿cómo fui formándome como docente? Muy autodidactamente. Cuando yo egresé de la EMAD, no era tan habitual dar clases, no había tantos espacios. Algunos trabajaban en algunos colegios, había poco espacio, y yo realmente egresé muy chica, entré con 18 años y egresé con 22 más o menos. No me sentía capacitada para dar clase, no sentía que tuviera como la preparación y la necesidad tampoco para dar clase. Yo viví 6 años en el exterior, 4 de ellos fueron en México, donde me encontré con Laura, y ahí nosotros empezamos a trabajar con niños, haciendo shows para niños en cumpleaños, presentando libros en ferias, y ahí empiezan a hacer mi vocación sobre todo del trabajo hacia los niños. A mí me encanta hacer obras para niños como actriz, y disfruto muchísimo, después me di cuenta, trabajando con niños. Mi primer trabajo es en un jardín de una amiga, que me propone dar un taller de huerta orgánica, a partir de que yo era egresada de bachillerato biológico, y yo trabajaba con niños. Me dice, mira, necesitamos el docente de huerta. Y digo, ay, Majo, no sé. Bueno, empecé a estudiar, y empecé a trabajar en la comunicación con los chiquilines, sobre todo. Y de a poco me fue como interesando toda esa área. En ese mismo lugar me dieron la oportunidad de dar un taller de teatro para alumnos, al que yo llamé taller de expresión, porque empecé a estudiar el posgrado de educación inicial del taller Barradas. En ese posgrado trabajaba distintas áreas: la plástica, la música, el teatro también, la expresión corporal. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a lo pedagógico, ¿no? A las herramientas que podemos tener, y sobre todo a la planificación, que creo que cuando sos autodidacta es lo que necesitas más, como anclas o guías que te orienten. También me acerqué a mis amigas docentes, a mis amigos docentes, buscando manuales, buscando materiales, buscando experiencias que me pudieran transmitir, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en instituciones, en cada oportunidad en que hubiera algún taller, sobre todo orientado hacia la evaluación, porque en algunas de las instituciones donde yo trabajo, tengo como trabajo también la evaluación curricular. Y bueno, buscar, leer, sobre todo leer sobre el rol y el método de trabajo del docente, ¿no? Más allá de buscar ideas, juegos o herramientas, fue eso. Y empecé a encontrar también muchos talleres. Uno de los primeros que hice fue el taller bueno, no, los primeros no, fue uno de los que más me marcó, fue el taller del pedagogo canadiense Laferrière. Y ahí me pareció súper interesante su postura del artista pedagogo, ¿no? Él no concibe, él habla de una dualidad, ¿no? De ser artista, pero también sos pedagogo, ¿no? De formarte así. Luego hice el taller el curso de docencia en expresión corporal con Norma y con Claudia, antes de que existiera la totalidad para también teatro y historia del arte, y todo lo que ustedes están estudiando. Y eso sin duda fue como lo que me terminó, me sentí cómoda. A partir de terminar ese curso, esos 2 años que yo hice, sentí que tenía como un contexto de formación que me daba seguridad, donde yo podía explorar, donde yo podía sentirme, de repente muchas veces me pasa, antes estaba como rodeada de libros para poder planificar un año, y ahora yo me siento como mucho más segura para que el manual está como en algún momento de consulta, ¿no?
Y después, como mencionaba Estela, me pasa también que cada vez que hago un taller, como para participar yo, todo el tiempo estoy como en eso de que qué le saco acá para poder después aplicarlo a mis clases. Buscando mucho en internet, encontrás mucho material, manuales, encontrás, a mí por ejemplo también hay alguien que me encanta, que sin embargo cuando estudié la carrera no estaba esa posibilidad, es Lecoq. El cuerpo poético de Lecoq es un libro fantástico donde uno recibe mucho de ese docente, es muy generoso en el texto, él abre mucho como su experiencia, su técnica, su método de trabajo, es muy docente en el libro hacia los docentes, y luego a partir de leer ese libro empecé a buscar talleres de clown, talleres de máscara neutra, talleres que me pudieran formar en eso que yo entendía que era una herramienta pedagógica enorme. Y ese fue mi camino más o menos como docente. Todos los talleres que pude tomar, los cursos que pude hacer, los libros que pude leer, y sobre todo la experiencia, ¿no? El estar en clase y sentir todo el tiempo que tenía que estar evaluándome, autoevaluando y viendo qué resultado tenía el trabajo que yo estaba haciendo, disfrutar de las clases también, en la medida que yo las sentía que estaban bien encaminadas, yo también las disfrutaba. Ese fue la ruta de trabajo. Bien. El gran honor de presentar a otro amigo de la vida, a Bernardito. Bueno, Bernardo Trías nació allá en el año 67, lo puso él acá. Es actor, es bailarín, es director teatral, coreógrafo y docente. Actualmente trabaja en la UDELAR, en el Servicio Central de Bienestar Universitario, en el área de la cultura, como coordinador docente encargado de los talleres de teatro ofrecidos a la comunidad universitaria en diferentes lugares del país. En la EMAD, como coordinador docente de la carrera de actuación y docente del área de actuación de la carrera misma, además de haber dictado la asignatura por la que estamos acá, de pedagogía teatral, primero como asignatura optativa y luego como parte del posgrado en docencia en teatro y expresión corporal, y en la institución teatral El Galpón como coordinador artístico, como actor, como docente de su escuela y como director teatral. Se formó en la EMAD también como primera formación, y luego estuvo en el espacio de desarrollo armónico, formándose en danza contemporánea, también estuvo en técnicas psicocorporales y artes transpersonales para el desarrollo armónico del hombre dentro del sistema de Río Abierto. También estuvo en la Escuela Tercer Acto de Buenos Aires, en pedagogía teatral con la docente Débora Strosky. Y como docente, además de toda esta actividad actual que nombré, ha dictado cursos y talleres en varios lugares, como el Instituto de Actuación de Montevideo, en el Circular, en Alambique, en el Galpón, en el Teatro Alianza, en el Tinglado, en la Comedia Nacional, en el taller de Beatriz Massons, en el Espacio de Desarrollo Armónico, y mucho más en varios lugares del interior también. También en el 2005, Bernardo crea Improvisación Teatro Club del Uruguay, trae, digamos, que la Impro Uruguay, y que dio impulso el impulso inicial a todo este movimiento de improvisación que existe ahora en Uruguay. Estuvo trabajando artísticamente en México, Argentina, Brasil, Venezuela, España y Alemania, y también tiene ahí unos premios Florencios, unas nominaciones, muchas direcciones, muchas actuaciones y coreografías y bailes y de todo tiene. O sea que quiero dejarle tiempo de hablar a él. Y actualmente está trabajando como actor y como preparador de actores en la serie de ficción televisiva Temporario que se está llevando a cabo y produciendo en el Teatro El Galpón. Así que después de esta extensa, pero quedé corta igual, presentación,
La pregunta para Bernardo que escogimos es, según tu visión y tu opinión, ¿qué tipo de actor o de actriz es necesario formar hoy en día? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Me encanta también estar compartiendo con esas tres mujeres artistas tan intensas y potentes, cada una en lo que ha hecho. Creo que estuviste bien, Laura, en decir en mi año de nacimiento para que se justificara después que, bueno, que puedo haber hecho tanta cosa. Y bueno, esta pregunta que me hicieron llegar de qué tipo de actor es necesario formar hoy en día, me genera por un lado un poco de contradicción, porque creo mucho en la singularidad y en la diversidad de artistas. Creo que uno se construye a sí mismo como artista, es un camino que lleva toda la vida si uno lo quiere emprender, y que ahí hay tantos caminos posibles como personas que quieran recorrer esos caminos. Entonces es difícil como decir, bueno, el modelo para hoy en día es esto. Y además justamente porque creo que no se trata, y ahí sí ya estoy proponiendo un camino, porque indudablemente tengo que tomar yo un camino, y propongo, sí, como ciertas ideas o ciertos elementos, ¿no? para la formación de la actriz o del actor. Pero justamente una de las cosas que propongo es esa, ¿no? Como el desarrollo de la singularidad. León habla mucho de la individuación, y entonces, nada, eso me genera contradicción, pero a su vez, bueno, voy a contar un poco qué es lo que yo propongo, lo que yo hago, ¿no? Para hoy en día, lo que yo creo necesario recorrer. Parto de un lugar que sostengo bueno, que es a partir de Stanislavski, que se empieza a pensar la formación del actor, que hasta ese momento el actuar era algo que se transmitía un poco por la imitación, por la observación, ¿no? de aquel más oficioso al menos, y el actuar era algo que quedaba más librado a la inspiración, ¿no? que a una formación o a la adquisición de herramientas conscientes. Y es a partir de que Stanislavski empieza a investigar, a sistematizar procedimientos, que los actores empiezan a utilizar conscientemente determinadas herramientas para poder canalizar esa inspiración. Todos los que vinieron y los que vinimos después, partimos de esas bases, de esos pilares, ¿no? que dejó sentados este maestro ruso. Pero como la cultura va evolucionando, el orden social va evolucionando, las formas de relacionarse, las formas de comunicación, los medios de comunicación, bueno, todo va transformando. Evidentemente el paradigma de la actuación también se va transformando, ¿no? Y hay algunos estudiosos que trazan un camino como que en primer lugar el teatro era el territorio de la jerarquía, donde jerarquizaba el autor con su texto, y que eso luego da paso a la jerarquía del director y las ideas de la puesta en escena, y que finalmente se llega como al actor como elemento fundamental en el hecho de la creación. Y si bien puede resultar un poco esquemática esta lectura, ¿sí? de este recorrido, no deja de ser cierto para mí que hoy en día reivindicar al actor como ese elemento fundamental en el hecho teatral es esencial. Y
y bueno, y no creo que esto sea algo de, o sea, de ahora, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Creo que es, digo, que es algo que viene viniendo y además que han habido como muchas expresiones. Yo sé, si nos ponemos a pensar en Grotowski, esa búsqueda como de la esencialidad, de la autenticidad, del despojar al teatro de toda artificiosidad y que el actor sea el centro, el eje, o por ejemplo, en, en todo lo que propone Barba, en donde el entrenamiento físico del actor pasa a ser un elemento preexpresivo o preteatral, ¿no? Eh, entonces, lo que me lleva a pensar en ese como cambio de paradigma de la actuación es el elemento fundamentalmente del cuerpo. Y además como yo tengo una conexión desde mía como persona, ¿no? Como soy muy motriz, vivo muy desde el cuerpo, ¿no? Tengo como una forma de comunicarme con el mundo desde mi cuerpo. Y creo que ese es como uno de los elementos eh, fundamentales que ha cambiado el paradigma, ¿no? Si nos ponemos a pensar como en el teatro de un momento en donde la palabra y el decir del texto, ¿sí? Eran como los elementos fundamentales de comunicación, de transmisión de una idea, de representación de algo, ¿no? Y bueno, y es a partir de estas búsquedas, como estaba diciendo, ¿no? De Grotowski, de Barba, o mencionaba Carla a Lecoq, ¿no? Donde el cuerpo sintiente introduce esa idea, ¿no? Y ese teatro tan físico. O bueno, Peter Brook, por ejemplo, que trae toda esta inspiración del teatro oriental, que siempre es alucinante pensar como qué diferente Oriente y Occidente, ¿no? Como los orientales desde tiempo remoto, ¿no? Esa fisicalidad con el teatro katakali, el kabuki, todo lo oriental en donde el juego del cuerpo es como el elemento desencadenante, ¿no? De todo lo demás. Y bueno, y lo trae Peter Brook, o por ejemplo, Artaud con esa idea, y me encanta también del atletismo emocional, donde las emociones son desencadenadas por pulsiones físicas o vibraciones energéticas. Bueno, y a mí siempre me interesó muchísimo eso. Y es algo que está siempre muy presente en todo lo que hago, y como para mí esto de la docencia fue y es un camino, fue mi forma como de estar en el teatro, fue mi laboratorio permanente de investigación, de creación. Si bien fui aprendiendo y me fui haciendo docente, empezó siendo eso, mi espacio de creación, mi espacio de juego, mi espacio de búsqueda. Y bueno, sí, y tuve esos maestros y maestras hermosas que me dieron empujoncitos así por la bajada y que me abrieron puertas enormes, gigantescas, y que me pusieron ahí, ¿no? Con toda la posibilidad adelante para desarrollarme. Entonces, yo, bueno, sostengo eso, sostengo que el cuerpo es el territorio donde se ponen de manifiesto todos los signos de comportamiento del ser humano, ¿no? Es un mapa de signos gestuales, actitudinales, psíquicos, verbales, emocionales, fisiológicos, ¿sí? Y que es el cuerpo el que revela verdaderamente lo que nos sucede. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es un elemento fundamental en el trabajo de la preparación de un actor hoy en día. Pero además de eso, como creo, como decía al principio, en esto de la singularidad, creo en la formación de actores y actrices
creativas, singulares, con autonomía, con capacidad de decisión, con capacidad de crear, con herramientas para investigar. Creo que la investigación tampoco no es como decía al principio, aquello de la actuación como algo librado a la inspiración. Creo que no, que hay procedimientos, que hay metodologías, que hay herramientas técnicas para la investigación, y creo que eso debe ser parte de la formación del actor hoy en día. Creo mucho en eso que decía, que el actor se debe construir a sí mismo como artista, que eso es un camino, que no se enseña a ser artista, ¿no? Que eso es un camino que cada uno toma, que lo que genera, lo que hay que crear o lo que hay que generar como docente es el ambiente propicio, son las condiciones para que se desarrolle la creatividad, que es algo que ya está inherente en el ser humano. Creo que, y también propicio y también fomento como el entrenamiento permanente. Me parece que una actriz y un actor debe abrazar una disciplina y que esa disciplina sea su forma de estar vivo y entrenado. Puede ser una disciplina ya existente o puede ser una inventada por uno, o por una, ¿no? Pero, no sé, pienso en la danza, en la música, en el aikido, en el yoga, en el Feldenkrais, en el pilates, en el canto, ¿no? Creo que uno debe encontrar en esas herramientas algo personal que sea como su forma de entrenamiento. Y lo fomento y lo propicio e intento transmitir esa idea desde mí también, ¿no? Creo que el camino de la formación del actor es un camino de autoconocimiento profundo, que uno debe transitar por ahí, que debe profundizar en sí mismo, en conocerse, y que es ese ir a fondo con uno mismo el que le da las posibilidades de tomar riesgos, de desafiarse, de traspasar límites, que creo que es todo necesario, ¿no? en el camino de la actuación. Creo también en la formación como una integración orgánica de la capacidad de conceptualizar, la capacidad de poner en el cuerpo en acción para investigar, para experimentar, para explorar, de la capacidad de entregarse a vivir situaciones de ficción con convicción, ¿no? Creo que ahí hay un entramado que es, que debe ser debe ser una integración orgánica, y trabajar en ese sentido desde la formación. También creo que es necesario formar hombres, o no sé si formar, pero transmitir, sí, la idea de poder ser hombres y mujeres de teatro comprometidos con su tiempo, ¿no? Con su realidad. Creo que los actores tenemos una responsabilidad social, podemos ser transformadores y constructores de realidades, de ilusiones también, de utopías, y creo que en ese sentido me parece interesante como transmitir esa idea, ¿no? Como la responsabilidad de ser un agente de transformación, de ser un multiplicador de lenguaje, de poder esparcir teatro, de poder llevar teatro a los rincones más recónditos, de poder llegar con esa llamita a calentar y animar seres, almas, a producir y generar entramados colectivos. También me parece como muy importante eso en la formación del actor, ¿no? Como ese desarrollo de pensamiento colectivo, ¿no? De ser co-creadores, colaboradores, de
de generar movimientos colectivos, de comprometerse también con los espacios ya creados por otros, por los maestros, por los que estuvieron antes, de comprometerse con las instituciones que tenemos vinculadas con el teatro, me parece que es importante. También me parece fundamental el desarrollo del pensamiento ético, ¿no? Como me parece que es un espacio en donde uno debería poder mejorar como persona, ¿no? Entonces, yo creo en eso, lo trato como de aplicar para mí y me gusta transmitirlo, ¿no? Como también un espacio de construcción de valores, de sentido de la solidaridad, de la cooperación, del amor a los demás, de la tolerancia y el respeto por los demás, por los diferentes. Y por último, y me están diciendo que redondee, me parece también importante esto de la visión integral del artista de teatro. Más allá de que uno se pueda especializar en una de las especificidades del teatro, no sé, como actor, como actriz, como director, como dramaturgo, como diseñador, diseñadora, me parece importantísimo esto de tener una visión integral y esto del artista polifónico, le llamo yo, ¿no? Como que puede jugar muchas voces y dialogar con un espacio, dialogar con una iluminación, generar una dramaturgia con un elemento, con un vestuario, conocer la tramoya de una sala teatral, conocer la operativa de una cabina de luces, conocer cómo se produce un espectáculo, cómo se arma una escenografía. Poder dialogar con todos esos elementos me parece importante y también lo trato de llevar adelante en los espacios de formación donde trabajo. Fin. Y por último, Margarita Musto. Mis presentaciones van a ser un poco más escuetas, disculpen. Es actriz egresada de la Escuela Municipal de Teatro de Arte Dramático, traductora, profesora uruguaya, es directora de arte escénico, docente de la Escuela de la EMAD hoy en día. Fue directora artística y general de la Comedia Nacional. Y la pregunta para Margarita era, ¿cuáles son las características, diferencias y similitudes que encuentra comparando las distintas generaciones en el estudio del arte escénico? Bueno, gracias por la presentación. Lindísimo haber escuchado a todos. Sí, hay enormes diferencias entre el momento que yo fui formada y el momento actual. El mundo cambió. La percepción del espectador cambió. Bien, en el momento que yo hice la escuela, tuvimos grandes maestros, a Candó, a Esquinca, a Guarnero, llegué a tener, Maruja Santulo, Jaime Yavitz. La formación era sobre todo de una técnica exterior, y lo que hacíamos era un recorrido por géneros. Es decir, era casi como si fueras a ensayar. Sin tener elementos básicos, que no los tenías, llegabas y te decías, bueno, el primer año vamos a hacer escenas de varias cosas, entonces hicimos Chekhov, Barranca Abajo, no. Y la verdad que no tenías idea ni de cómo abordar eso. Yo me paraba y decía la letra que tenía que decir, y iba y venía para donde podía. Cada uno se manejaba con las condiciones con las que había venido al mundo. Y después, segundo año hacías Goldoni, el tercer año segundo año hacías verso, después Goldoni, y después era todo como si llegaras a un ensayo. No teníamos ni trabajábamos herramientas básicas para poder abordar nada.
Yo no sabía ni que existía Stanislavski. No sabía ni, mirá Golochenko, Monterraíz. No tenía ni idea. Al punto no tenía idea que una vez haciendo Lope de Vega, le dije a un novio que tenía, que hacía teatro, le dije, porque hoy me salió bárbaro el ensayo porque pensé que había hecho antes La Mujer antes de entrar ahí. Y me dijo, vos sos boluda, eso es Stanislavski. ¿Quién? No tenía ni idea. Entonces, claro, era terrible actuar. Para mí, por más que te fuera bien, había como una especie de satisfacción, y aparte era lo que te salía en el momento. Yo me acuerdo, perdí años, porque era bastante indisciplinada, además, pero me acuerdo que Eduardo Esquinca decía, bueno, porque ella viene y hace lo que quiere cada día. Perdón, ¿hay otro método? ¿Hay otra forma? No acumulaba. Pero la escuela era así, ¿eh? Era el recorrido por géneros, era ir a ensayar. Bien, yo seguía con mis tensiones corporales, seguía con una gran energía emocional, pero me chocaba contra mi cuerpo cuando me tocaba actuar. Nadie se daba cuenta, era un estado interior de un fastidio horrible, lo sentía como si fuera un ropero y mido unos 50, o sea, imagínense, ¿no? Sin embargo, había hecho danza y ballet y bailaba muy bien. Y podías hacer una coreografía y bailar perfecto, pero mi cuerpo me operaba en contra. Había algo que no funcionaba. Después empecé a trabajar, bueno, hice varias obras, y en un momento ahí fue donde a mí se me descubrió. Yo empecé a leer, por supuesto, por mi parte, Stanislavski y todas esas cosas, empecé a leer, y en determinado momento vino, y acá es donde voy al tema de la docencia, vino Beatriz Flores, y bueno, ahí hicimos la película aquella que tuvo tanta difusión, tanto resonancia en su momento, que fue Pepita la Pistolera, la historia casi verdadera, y a partir de ahí ella, cuando me hacía ensayar las escenas un tiempito antes de grabar, y me tiraba un montón de datos que a mí me colocaban, pero me colocaba y que salía a romperla, ¿no? No era que la rompiera, era lo que yo sentía. O sea, los actores sabemos bien la diferencia. Bueno, entonces salía y ahí me empezó a hablar de circunstancias, bueno, todo el lenguaje stanislavskiano, más y muchas cosas del método americano, y yo sentía que a mí me abría la mente, pero no que me abría la mente porque comprendiera el mundo, me abría la mente porque me daba libertad para actuar. Es decir, yo sentía que se abría ahí un espacio que no sé cómo llamarlo, si es de libertad, pero también es de vivir esa realidad de la ficción, respirar otro aire, me colocaba, vamos a decirlo más claro, me colocaba. Entonces, después llegó un momento, y acá entra el tema de la docencia, llega un momento que Beatriz, hay un grupo de la EMAD, la escuela daba becas para entrar a la comedia. Y hay un grupo de la EMAD, que es el grupo de Laura Pouso, de Coco Rivero, de Sidán, que piden no ir a la comedia, pero hacer un curso con Beatriz Flores de actuación para cine. Entonces, Beatriz dijo que sí, había abierto la escuela de cine, ella, la ECU, había un montón de gente estudiando, y este grupo de actores fue a esa escuela de cine. Beatriz estaba muy ocupada en ese momento y me pide que yo vaya a dar clase. ¿Se imagina que dije que no, que me metía bajo una cama antes de dar clase, que cualquier cosa? Me tiraba del balcón, pero clase no. Y por supuesto terminé dando clase, porque no tenía un mango y tenía que hacerlo. Y tenía que buscar la manera. Entonces ella me llenó de materiales.
ella había estudiado el arte de la actuación y el arte de la dirección de actores en Hungría, o sea, a ver, de todos los países que tenían la base en la Escuela de Teatro de Moscú, la Escuela de Arte. Entonces, ella tenía un manejo de eso y me empezó a tirar todos esos materiales que para mí fueron riquísimos. Yo crecí muchísimo como actriz, mientras los leía y mientras daba clase, y a su vez también me trajo todo lo que tiene que ver con el método americano, que es una copia del ruso, pero, digamos, formulado como, viste, agarrar la pasta de dientes desde abajo y andar darlo vuelta, viste, como que te van dando la receta. Pero que es súper práctica, y para cine ni te digo, si tenés que resolver en 2 minutos, apretá, seguir las instrucciones que te va a dar algo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí empezar clase. Una cosa que voy a decir sobre dar clase fue que lo genial fue que descubrí herramientas. Descubrí las herramientas y descubrí trabajar esas herramientas. Lo importante que me abrió es el lugar del compromiso del actor cuando está en escena. ¿Por qué decimos, cuando hablamos de la verdad, ¿no? La verdad, sea que sea el género que hagas, lo que sea, ¿qué decimos la verdad? Que hay una parte del actor que está viviendo lo que pide el personaje. O sea, hay una charla que una vez tuvimos hace muchos años con Marianela, que era cuando el actor besa, ¿de quién es la boca? Cuando el actor llora, ¿de quién son las lágrimas? Bueno, es el actor el que está ahí, no es el personaje, es el actor. Y el que tiene que tener la disposición para estar ahí es el actor. Yo me acuerdo de salir a escena y decir, hoy bajo Dios, hoy no bajo Dios. Hoy, por favor, que me echen de SUA, no, por favor, acá que me den 50 premios. O sea, esa cosa de que era tan aleatorio las posibilidades que... No, cuando te dan la herramienta, vos sabés lo que estás buscando. Entonces, para mí eso es lo principal, ¿no? Buscar que el actor tenga herramientas, que pueda preparar un ensayo, que sea responsable de sus ensayos. Esto es un arte muy difícil de enseñar. Shakespeare dice, trabajamos con el material del que están hechos los sueños. Manejate. ¿De qué están hechos los sueños? Bueno, no sé, pero nosotros trabajamos con eso. Es sutil, se te escapa de los dedos, es un pescado que lo quieres agarrar y se te fue. Pero las herramientas son los que te dan las posibilidades de volver. A mí me parece que lo esencial, estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, de todas las dificultades, estoy de acuerdo con todo y sobre todo lo que es la singularidad, porque no es que uno se pare y dé una clase y para todos es lo mismo. Yo le digo a algún alumno que no le dice nada a él, pero al otro le abrió una puerta y, o sea, es muy, hay que tener clases de pocos alumnos. Sobre todo, bueno, yo dije, por favor, ¿no? De pocos alumnos para poder trabajar con cada uno, para poder entenderle el almita a cada uno, porque trabajamos con esa cosa, con esa sutileza. Yo les decía, a nosotros nos daban muchísima técnica exterior. ¿Tá? Yo había hecho años, desde chiquita hice ballet, me encanta y todavía si puedo hago algo, pero no me daba la disponibilidad del cuerpo. No me pasaba. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no tenía preparada la mente. Entonces, más allá, no sé si me explico, es claro lo que digo, les dice algo lo que digo. Es como, a ver, yo podía hacer 50 ejercicios de yoga y de estiramiento y antes de empezar un ensayo y estaba dura. ¿Qué me faltaba? Abrir algo acá, colocar la mente. Cuando hablo mente-cuerpo.
¿no? La mente en el concepto más oriental, lo que hace que lo que me moviliza. Entonces, a mí me parece que dar clase, yo sigo aprendiendo, me jubilé, o sea que no aprendí nunca. Perdón, me hizo gracia, porque justo digo, yo sigo aprendiendo, no te jubilás. No, pero, porque, no sé, también soy una parte de esto que me acuerdo, hice talleres fui con María Zambulla a tomar unos talleres con Bartiz, ¿no? Nos fuimos a Buenos Aires, íbamos y veníamos en el día. Y me acuerdo que lo primero que dijo Bartiz es, la gente va al teatro a ver actores actuar. Y es verdad, no van a escuchar un cuentito, no van a ver cómo termina. Van a ver actores actuar. Bueno, vamos a darles actores actuando. Vamos a ver de qué está hecho este arte, cómo lo hacemos para que sea una experiencia para alguien ver a un actor actuar. Y no estoy hablando, a mí no me gusta cuando el actor está por encima y lo que uno ve es la ambición del actor. Detesto la ambición del actor por ser un gran actor y porque lo miren y porque lo admiren. Hay un lugar como de una entrega personal que es casi como el chivo expiatorio de la humanidad. Somos esto, mirá qué mierda, mirá lo que somos, ¿no? Yo creo que hay algo sacrificial en el actor, está mal dicho, no sé, bueno, como de sacrificio. Estoy acá, expuesto, en pelotas, y somos esto. A mí me parece que si uno logra mínimamente trabajar con herramientas que coloquen al actor en ese lugar de, acá me pongo un poco oriental, ¿no? De desapego del resultado, pero sí abierto a la experiencia de estar en la escena, abierto, afinado, cuando hablo de toda esta preparación de la mente, es una afinación, como cuando voy a tocar con la orquesta, tengo que estar afinado para salir a escena. No puedo salir, estar en el camarín, jijiji, dame un mate y después voy. No, loco, este laburo es difícil. Y pide mucho. Entonces, a mí me parece que en la formación, para los que realmente, porque el teatro sirve a todo nivel de la educación, sirve en primaria, sirve en secundaria, sirve todo, pero cuando una persona quiere ser actor, bueno, loco, fúmatela, que hiciste esto, es brava, es bravo, te vas a dar contra la pared, te va a pasar todo, pero hay una disposición tuya que tiene que estar porque la gente te viene a ver actuar. Entonces, para mí, lo principal, cuando yo trabajo con los actores, tengo mis herramientas, después descubrí a un tipo que se llama Cristian Lupa, que tal, pero eso ya es más típico de las clases que doy, que son de tercero y cuarto, ¿no? Hay mucho para hablar sobre eso, pero yo creo que lo principal es la disposición y la apertura y el abrir la mente, ¿no? Porque ese espacio de libertad que tenemos para dedicarnos a hacer algo tan que es arte, bueno, tenemos que ganarlo, ¿viste? No es que digo yo soy actor y soy actor. No, hay que trabajarlo mucho. Bueno, yo me quedo por acá porque me estás echando, Mauri. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias a todos los y las invitadas. Bueno, la idea en este momento es que todos los que somos partícipes y todas las que somos partícipes de este conversatorio podamos hacer preguntas o algún comentario sobre lo que se ha hablado hasta ahora. Así que, sin pelearse, levantando la mano, o bueno, pueden escribir por el chat, pedir la palabra y nos vamos organizando todo el que quiera hacer alguna mención de algo. Bueno, y si no empieza nadie, empiezo yo entonces. Quiero hacer una pregunta que es una cuestión que surgió sobre todo en Estela y en Carla, de esto de
el proceso al revés que tenemos que hacer los que practicamos la docencia de las artes escénicas, o esto de lo autodidacta, como mencionaba Carla, ¿no? Y que denota la necesidad imperiosa de que haya una formación en docencia, o por lo menos así es la lectura que yo hago de esos comentarios. Entonces, al ver bueno, que lo único que existe hoy, o por lo menos más formalmente, es este posgrado de pedagogía, que lo entiendo breve, para los que no saben y las que no saben, es un posgrado de solamente un año, 2 semestres, donde está como compensado muchas cosas que tal vez sería interesante tener más tiempo. ¿Cómo creen ustedes, el que quiera y la que quiera puede contestar esta pregunta, que debería ser una formación en docencia teatral? ¿Qué elementos deberían estar presentes? Bueno, por ahí va la pregunta para quien quiera contestar. Bueno, me largo yo. Porque yo trabajo mucho con niños y de lo que doy clase, nunca doy clases para actores. Mi taller con adultos es recreativo, de gente que alguna vez quiso hacer teatro, nunca hizo, y por ahora yo no siento la inquietud de formar actores. Ni me siento capacitada tampoco. Entonces yo creo que esto que yo nombraba a Laferriere, él habla del artista pedagogo, que es como que han logrado que la formación del artista tenga siempre un costado pedagógico, ¿no? Entendiendo de que vos en alguna parte, en algún momento, vas a necesitar de esa herramienta. Entonces yo creo que también debería ser como siempre una mirada, abrir las cátedras, ¿no? El tema de la práctica docente es fundamental. Vos vas a dar clases, bueno, tenés que abrir también tu experiencia. Si yo como docente digo, bueno, alguien quiere venir a una clase conmigo, bien, que venga, que vea, o ir formándose en la práctica. Me parece que eso es fundamental. El ver a otros docentes, cuando yo hice el curso veo a Claudia ahí, que aprendí montones con ella, con Norma, el ver a mis compañeros dando la clase, el darte cuenta las cosas que les marcaban ellas a corregir, las correcciones, primero que te pedían hacerte una autoevaluación, eso es algo que uno tiene que hacer siempre. Yo creo que está bueno pensar que nosotros, además que es una herramienta de trabajo, porque hoy por hoy el entender el teatro como una herramienta pedagógica en la educación formal es algo que cada vez está más difundido. Creo que tenemos que pensar en nuestra formación como artistas, tiene que haber un costado, desde la formación que brinda la EMAD y otras instituciones, tiene que haber un área que no puede estar descuidada, que es que este actor que hoy yo hago egresar, o esta persona que luego, como dice Margarita, con el correr de los años y la trayectoria, será o no será actor, pero tiene un título que lo habilita para dar clase. Entonces, como yo, como institución que estoy haciendo egresar a estas personas, tengo que darle herramientas si es que ese título es habilitante para dar clase. La ética es fundamental, y ahí estoy con Bernardo. La ética es fundamental. Yo tengo que estar preparado, si yo me voy a dar una clase, tengo que estar preparado, y si no puedo, no puedo. Ruth. Gracias. Buenas tardes a cada uno y gracias por esta instancia. Bueno, tuve el placer de cursar parte del taller de Carla, creo que fue en el 2017, cuando ahora me estaba enterando cuando la escuchaba que fue su primera experiencia ahí en ese taller, así que bueno, conejillo de Indias. Y nada, fue una experiencia muy, muy linda para mí, y nada, no lo pude terminar porque después me fui a vivir a otro país, y bueno, nada, quería compartirles y hacerles quizás alguna pregunta así.
Para mí también ha sido un camino a la inversa, llegar a la docencia del teatro, porque bueno, sí empezó en la docencia de inglés. Mi formación empezó en realidad sí con el IPA, pero había empezado a enseñar y a trabajar en el ambiente del inglés, en colegios privados, y me di cuenta que, como decían varios, ¿no? Como que uno se va dando cuenta. Hay yo lo decía Estela hoy al principio, hay un llamado interno que te dice, es esto, y qué bonito que es compartir, compartir lo que uno va aprendiendo, ¿no? También llegar desde la docencia del inglés a la docencia del teatro fue un camino, o está siendo más bien, un camino elegido y muy comprometido. Nada, yo llegué al teatro también, o sea, como que llegó un llamado así del universo, que nada, empecé a participar en obras en el exterior, porque era la persona que era de Uruguay en su momento, y nada, fue muy, muy lindo empezar a acercarme desde el lenguaje y desde la pronunciación. Entonces empecé a trabajar con actores sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces nada, como que recurrí a esto que nombraban hoy, las herramientas que ya tenemos, que vamos adquiriendo, sobre todo de la experiencia. En mi caso era la experiencia docente. Yo también empecé trabajando con niños muy chiquitos y quedaba fascinada con la idea del juego. Y a partir de ahí, cada vez que reconecto con la docencia, vuelvo a esto de que para mí el teatro es un juego que se toma muy en serio. Y bueno, quería más que nada compartir esto de que, bueno, para mí hoy estar acá y participar es muy importante, porque después de algunos años estoy decidiendo volver a la docencia a través de un taller. Yo vivo en Sauce de Portezuelo, y hoy por hoy decidí que también era importante formarme como un poco más formalmente, entonces estoy cursando el tercer año de la escuela EMAE, acá en Maldonado, y esto que están diciendo a mí está súper resonando conmigo. Una de las preguntas que tengo es, por un lado, la importancia de la preparación, no solo docente como desde lo académico, sino también desde lo emocional, porque necesitamos saber que estamos muy, muy bien parados emocionalmente para trabajar con las emociones y con las almitas que decían por ahí, con las almitas de esas otras personas, en muchos casos en formación de la personalidad, y siento que hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque estamos trabajando con materia muy sutil, no solamente con el cuerpo. Y bueno, una de las preguntas que quería traer es si en esta carrera o en sus experiencias han hecho esto de ver sí a colegas, de compartir entre colegas, y si existe actualmente una suerte de, no sé, de círculo, de foro, donde docentes de teatro puedan compartir experiencias, materiales. Bien, no sé si Margarita, Bernardo, Estela quieren responder esta pregunta. No, nosotros... Pienso que siempre hay que... Ay, perdón. No, Marga, dale a coro, Marga. Yo iba a hacer una broma primero, porque iba a decir, no, en realidad, no, perdón, iba a decir esto cortito y te doy la palabra, que iba a decir, no, nadie presta nada. En realidad hay un poco de eso, porque cada uno se forma individualmente y existe bastante individualismo en ese sentido. Personalmente, trabajo generalmente con jóvenes que están más cercanos, también la distancia, ya saben que es un factor importante, pero es una preciosa herramienta ver trabajar a un
colega, la verdad que sí. Lo he hecho en otras áreas, no en el teatro, en el liceo, por ejemplo, ver otros profesores, trabajar, porque vino de parte de la dirección esa propuesta, que también no siempre se hace. Y cada uno a veces con su librito se maneja, pero en realidad el intercambio, el ver al otro, y también lo pienso desde el lado que ahora estoy estudiando profesorado, que hoy dije un poco en broma lo de la didáctica. Sin duda que nosotros como docentes de teatro tenemos unas herramientas que también les sirven a otros docentes de otras áreas, ¿no? Y viceversa. Cuando uno empieza a comprobar eso que no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando lo manejamos primero por intuición y después lo ves escrito en el libro y decís, pucha, mira, yo no estaba tan errada en lo que hacía. Y creo que un poco nos ha pasado eso, que cuando uno, por lo menos a mí particularmente, me ha pasado que he ido modificando mi metodología de trabajo y siempre vuelvo a ese momento en que era mucho más ignorante y tenía menos experiencia. Porque la ventaja que tengo ahora es que sé por qué lo hago y antes lo hacía por intuición. Y eso no me fallaba. Digo, a la distancia puedo ver esa jovencita que era yo antes, inexperta, y sin embargo encuentro mis apuntes y digo, no estaba errada con toda la carga que tengo ahora de conocimiento y de experiencia. Después entiendo que el proceso que uno ha hecho también se va contaminando de otras cosas que a la postre se va como estructurando en general, ¿no? Yo hablo de 23 años de actividad y me parece que llega un momento que tengo como que volver a refrescar lo que fui con toda esa intuición y con toda esa ignorancia, porque en algún punto también me veo un poco contaminada y no sé, capaz que uno se pone más viejo y se pone más conservador, sin duda. Pero es ese aire que tenía al principio, que era justamente de mayor riesgo, de querer experimentar, y creo que lo vamos perdiendo y es, desde mi punto de vista ahora, con el tiempo, con el diario del lunes, digamos, lo más positivo que uno puede tener desde el punto de vista docente, ¿no? Ir modificando, experimentando, crear ese laboratorio que hablaban un poco los compañeros, y también tomo el neologismo de Marga, que lo apunté acá, sacrificial, que me encantó esa palabra, creo que la voy a incorporar ahora. Tiene que ver un poco con lo que también yo mencionaba al principio, de toda esa cantidad de gente que pasó por nuestros talleres y que sin embargo los que aceptaron el sacrificio fueron muy pocos. Quiere decir que hay también ahí una condición que no la tienen todos, ¿no? Que es aceptar ser un ser sacrificial. Ya quedó. Yo lo que quería, para contestarle a Ruti, lo que quería decir es que yo creo que es fundamental el intercambio, que muchas veces en la escuela, y Bernardo es testigo y ha sido lo importante que es cuando aparece un compañero docente en tu clase, cuando entraba, yo qué sé, León, Bernardo. Yo tengo una experiencia exclusivamente en la EMAD, ¿no? Lo importante que es la devolución, porque además, como ves a otro docente de al lado, después lo agarrás. Bernardo es testigo, que iba corriendo, lo agarraba de la solapa y le decía, ¿por qué este chiquilín, dame una mano acá, por qué este chiquilín no reacciona? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no le pasa nada? Porque entonces, yo digo, es tan imprescindible intercambiar toda la experiencia que tuvimos con el Zoom. Yo decía a principio de año, por favor, vamos a reunirnos porque hay gente, yo qué sé, Alberto Cejas daba clase de bufón por Zoom. Yo decía, por Dios, le escribía, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para clase? O sea, todo, y él me tiró cosas que después me podían servir a mí para el Zoom. Es decir, no encontramos nunca ese espacio para los profesores de arte escénico, encontrarnos para profesores de teatro, encontrarnos cuando Mauri me llamó y me dijo, ¿querés? Sí, es imprescindible que nos encontremos.
con Carla que da a niños, con Estela que da en el interior, conmigo que doy a gente que ya está por egresar, con Bernardo que hace nada menos que improvisación, que lo adoro, es una teoría que les enseña todo. En fin, nada, pienso que sí, que tenemos que intercambiar, que tenemos que prestarnos. Estela, pedime lo que quieras que yo te presto. Yo presto. Igualmente. Dale. No, eso quería decirte, Ruth, que sí, que hay que reunirse, intercambiar y intercambiar esto, ¿no? De que yo no sé nada de esto. Vos sabés, ¿qué sabés de esto? Frente a cada gurí que te encontrás. Me callo. Gracias. Marga, gracias a... No sé si hay alguna otra pregunta. Si no es así, vamos con 3 preguntitas bastante sencillas que queríamos hacerles a todos los invitados y las invitadas. Las preguntas son: ¿es necesario ser artista para enseñar arte? ¿Es necesario ser docente para enseñar arte? ¿A quién, qué, cómo, para qué, por qué educar en el arte escénico? Así que Quiero decir algo antes, Mauri. Sí, claro. Estas preguntas disparadoras nos las hizo Anita, nuestra profesora de pedagogía teatral, en clase, y tuvimos unas charlas muy interesantes y nos gustó volver a traerlas acá, porque realmente tuvimos unos debates muy interesantes y creemos que valen la pena ser oídas por otras voces, a ver qué opinan. Eso. Sí, quienes me conocen y ya veo a exalumnos también por ahí, saben que es una pregunta que me interesa muchísimo hacérmela. No sé si me interesa tanto la respuesta como hacerme cada tanto esa pregunta. Así que me encantaría escuchar la respuesta de hoy. Bueno, yo creo que depende de lo que se quiera enseñar, ¿no? Creo que nosotros decimos, bueno, enseñar arte y esa afirmación, no sé, me parece como muy amplia. Podríamos pensar, por ejemplo, enseñar un objeto de arte o enseñar una historia del arte o una teoría del arte, ¿no? Y ahí pienso que lo que hay que ser es un estudioso o una investigación del objeto artístico, no necesariamente un artista. A su vez pienso en enseñar arte, ¿para qué? Para formar a un técnico artista, puede ser una posibilidad, como por ejemplo podría ser hacer el camino de la carrera de actuación de la EMAD, o podría ser enseñar arte para que la persona, sea quien cualquiera sea la persona, pueda desarrollar competencias para la vida, ¿no? Pueda desarrollarse a sí mismo como ser humano, pueda tener un espacio de creación, de juego. Creo además que ese espacio, el espacio ese de la creación, es un espacio natural del ser humano, o sea, creo que es una necesidad biológica del ser humano, el espacio del juego. Digo, hay teorías sobre eso, ¿no? De cómo empieza el ser humano a relacionarse con la mamá, con la teta de la mamá, y empieza a jugar, ¿no? En ese juego, en ese espacio de comunicación en donde se conecta el mundo interior de la persona con el mundo exterior, ¿no? Y ese es de esa necesidad biológica del ser humano, de donde nacen todas las expresiones del arte o de la ritualidad, o de antes de que existiese el teatro como tal y que lo pudiésemos definir, ¿no? Ya existía eso desde los orígenes de la humanidad, existía ese espacio, ¿no? de expresión, de creación, de ritualizar el fuego, de adorar la luna, de adorar el sol, de imitar animales, y entonces eso es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces me parecen súper válidos las experiencias de cualquier tipo en donde una persona pueda elegir desarrollar
esa potencia, esa inteligencia intrínseca a la naturaleza del ser humano. También me parece importante y fundamental que esos espacios estén propiciados en el desarrollo del ser humano desde la infancia, en las diferentes etapas de la vida, más allá que después como adulto uno puede elegir dónde canalizar esa necesidad. Yo hablo de una necesidad biológica. Más allá de eso, creo que sí, que esos espacios deben ser propiciados en las currículas de los procesos de formación de un niño y un adolescente. Y en ese sentido, sobre la pregunta concretamente, creo que sí, que uno, si quiere conducir procesos de formación o procesos de experiencias, ¿no? Jugando con las herramientas del arte, creo que tiene que haber transitado por la experiencia artística. ¿Sí? Creo que tiene eso, cada uno con el camino que haya transitado, pero que tiene que haber una experiencia y un contacto con su ser creador. ¿Sí? Me gusta mucho una imagen que le escuché decir a una gran maestra mía, que es Graciela Figueroa, que dice: el maestro está para reflejar lo que ya existe en la persona, ese potencial, que ya, ese oro, dice ella, que ya viene en sí mismo, y el maestro lo que hace es reflejarlo, ¿no? Entonces, vendría a ser como que uno propicia el ambiente, crea las condiciones, ¿sí? Pero en ese fomento de condiciones, en ese propiciar, creo que uno tiene que haber tenido su propia experiencia con el arte. Y bueno, y ni hablar cuando esa formación implica la formación del técnico artista, aquella persona que se quiere dedicar profesionalmente al ejercicio de la actuación en cualquiera de sus disciplinas, ¿no? Creo que sí, que tiene que existir la formación. O sea, uno para enseñar algo, lo primero que tiene que hacer es estudiar ese algo, mucho más de lo que ya sabía, ¿no? Tiene que saber mucho más de eso. No porque el desarrollo de la inteligencia del ser humano sea la acumulación del saber, no es así. Hay como también otra idea que me gusta pila, que es Gardner, que habla que la inteligencia es un proceso biopsicológico, que es una combinación de muchas cosas que se producen en el ser humano y que ahí se produce la inteligencia. Pero creo que sí, que uno como docente de arte tiene que tener desarrollado ese espacio de su ser artista. Yo creo también que tiene que transitar la formación mínimamente. Ser un artista, yo qué sé, no sé, hay veces que empezás como queriendo ser artista y después la docencia es como un camino más interesante también. Es como hay veces que hay una vocación docente que supera a la vocación artística, entonces de repente no necesariamente el mejor docente es el que está más presente en el hecho artístico, pero yo sí creo que, como dice Bernardo, hay que formarse, y eso de que hay que estar estudiando constantemente, porque es necesario. Es como que uno está, más allá del lugar en el que esté dando clases, está dando clase, y uno es una figura referente para el alumno, y hay que tener conciencia todo el tiempo de eso. Después la pregunta tenía, ¿para qué enseñar? Y porque yo qué sé, me parece que es como algo que tiene que estar yo que estoy en el área formal, ¿no? De educación formal, me parece que es algo necesario en la currícula, es una herramienta. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta pensar el teatro como una herramienta, pero sí, yo creo que es una herramienta pedagógica para que los chiquilines se expresen, ¿no? Estamos en un arte que es presencial, es de tacto, es de contacto, es de percepción, es de olerse,
Entonces es vital, porque estamos en una era de que es todo pantalla. Es todo, el juego juega por mí. Y acá vos tenés que ser el protagonista del juego, y lo tenés que desarrollar, y te tenés que comunicar con otros, y lograr acuerdos. Construcción de sociedad. Entonces, para mí, desde mi rol como docente de niños, entiendo que es fundamental, es como, es necesario, y es algo que todos sabemos, como decía Bernardo, es algo que traemos, es un juego, es el primer arte que aprendemos, antes que pintar, antes que cantar, es el primero. Entonces, ¿cómo no vamos a servirnos del teatro para todas las demás cosas? ¿Cómo? Y a veces nosotros enseñamos, quienes trabajan en primaria saben, enseñamos como se puede, ¿no? Y lo hemos visto en Zoom. Yo he visto maestras trabajar, o profesoras trabajar en circunstancias que Zoom es una maravilla, porque trabajás en un patio donde se atraviesa el recreo el resto de las clases, y bueno, ir como sentando las bases, creo que eso también es importante, decir, bueno, ¿qué necesitamos para enseñar teatro? Para tener clases de teatro necesitamos esto, esto y esto. Sin eso no es posible. Sin un salón amplio, con un suelo digno, con ventanas, con luz, no se puede. Entonces tenés que brindarle a los alumnos esas características. Eso. Bien. Estaba pensando en las preguntas que ustedes formularon, que es necesario ser artista para enseñar arte, y voy a crear polémica. Voy a discrepar con los compañeros, cosa de que poner otro punto de vista. Les voy a decir la verdad. Antes pensaba que no se podía enseñar en el arte escénico, precisamente, vamos a concretarlo, no se podía enseñar teatro si no había por lo menos transitado mínimamente por un escenario. Era como decir, ¿cómo un jugador de fútbol, cómo un director técnico de fútbol va a enseñar fútbol si nunca corrió atrás de una pelota? Era impensable. Pero después que vi gente de teatro enseñando teatro, imponiendo, no creando las condiciones que hablaba hoy Bernardo, de las condiciones para el desarrollo de la creatividad. También pensé, bueno, por lo menos si hay alguien que no haya sido artista o no haya transitado por el escenario, por lo menos puede ser mejor docente que ese propio artista, ¿se entiende? Y si no era docente ni era artista, por lo menos que fuera buena persona. Con eso era suficiente para poder enseñar. Porque en realidad, si partimos de la base que el teatro no se enseña, sino que se aprende, es justamente crear esas condiciones para que el otro haga su propio tránsito y singular, como estuvimos hablando, y particular, y de alguna manera, en algún caso, algunos artistas, no quiero generalizar, algunos artistas que son malos docentes, voy a decirlo así, tratan de imponer su propia vivencia como que fuera a ese punto al que tiene que llegar el estudiante o el tallerista, no sé cómo nombrarlo, para no decir alumno, ¿no? Alumno ya no decimos más. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, después, ¿es necesario ser docente para enseñar arte? También diría que no. Porque entraría en la misma lógica, ¿no? Y además, porque justamente esa carga que tiene el artista en un sentido, lo estoy diciendo en un sentido negativo, ¿no? Cuando el artista tiene ya incorporado una serie de elementos que le parece que son los correctos
o tiene enfocado una mirada determinada, entonces después, cuando trabaja, no puede salirse de ese solo... A ver, es cierto que los docentes tenemos ni que hablar, como cualquier docente, tiene una impronta particular, tiene una poética particular, eso es lógico que ocurra, pero el tema es cuando se cierra en que esto tiene que ser de tal forma y no permite esa libertad creativa. A eso me refiero. Por eso creo que si hay un docente que es bueno, y aunque no haya transitado específicamente en el área artística que enseña, me parece que está bien. Lo mismo si hay un artista que es bueno enseñando y que no tiene la formación como para, bueno, académica en cierto sentido, no significa que sea mal docente. En ese equilibrio es donde nosotros, por mi experiencia cuento, me ha tocado encontrarme con los dos extremos, ¿no? De grandes artistas como pésimos docentes y de grandes docentes como pésimos artistas. Ya me entregué, pero un poco es la idea esa. Al final uno cree que si permite y promueve y abre la cabeza para que los estudiantes puedan lograr su propio camino, bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Después lo va a ir descubriendo solo, porque después cada uno se va afirmando. Justo hoy hablaba, justo lo tengo Matías acá para preguntarle, a ver, producto de... En algún punto es evidente que las herramientas que tenía Matías no son ni cerca de las que tiene ahora. Quizás él fue uno de los pocos, como dije hoy, que sintió que tenía necesidad de seguir investigando y de seguir estudiando. Por lo tanto, si se logró eso, creo que ya cumplimos, ¿no? De pronto ni se acuerda lo que trabajó con nosotros en determinada época, o no sé, Matías, ¿qué pasa? Capaz que eso es una cosa para preguntarle, porque yo pienso también cuando fui estudiante, yo no me acuerdo de las cosas que me movilizaron, o cuando hice un taller de teatro, por ejemplo, no recuerdo qué fue lo que me movilizó, o lo que aprendí. A ver, me movilizó sí porque yo seguí en ese camino, o sea que contraproducente no fue, pero quizás no registro exactamente qué fue lo que aprendí. Y quizás la persona que me lo enseñó no estaba tan capacitada como uno hubiera deseado, o quizás no tenía, pero en algo me brindó el espacio para poder seguir investigando. Me parece que se trata un poco más de eso, ¿no? Con estas últimas preguntas vamos cerrando y agradecerles a todos y a todas y a ustedes especialmente por compartir este ratito acá con nosotros y con nosotras, y bueno, estamos muy contentos realmente de que este sea, como dijo Anita, el primer conversatorio de varios, también de que bueno, que se generen estos espacios y poder compartir y escuchar también otras prácticas y otras vivencias también. Anita, ¿querés cerrar? Y agradecerles también, preguntarles a los participantes que nos están quedando, si quedó alguna cosita o algo que ustedes quieran decirnos. Yo quisiera preguntar si hay posibilidades de darle continuidad al posgrado, que quedó con gusto a poco, o ganas de más, sería más adecuado. Me tocó hacer la experiencia del posgrado, fue muy enriquecedor. Yo estoy terminando este año el IPA en el profesorado de danza. Hay un aporte grandísimo de la experiencia del posgrado para que me aportó mucho a la hora de cursar en el IPA, ¿no? Mi profesorado, mi título era del año 81 del SODRE, de danza. Entonces hay mucha agua ha corrido bajo el puente a todo nivel, ¿no? Tanto técnico como en los nuevos paradigmas pedagógicos, didácticos. Creo que la EMAD es puntal, y me consta porque viví las dos instituciones,
es puntual en cuanto a la propuesta didáctica de cómo enseñar para las artes del movimiento. Me parece que es importante, sí, lo que se está planteando, más allá de que un docente, un artista, en algún momento de su vida pueda oscilar su balanza más hacia el lado de dedicarse a ser artista o docente. Creo que es muy difícil enseñar a nadar si nunca te tiraste al agua. Se te ahogan los nenes, y me consta también, porque se nota cuando tenés docentes que no tienen idea de lo que están hablando. Tienen muchos libros que han leído y saben repetirlos muy bien, pero no tuvieron la experiencia, la vivencia de las artes del movimiento. Entonces, en ese sentido, el cuerpo docente de la EMAD es gente que se tiró al agua, que sabe de qué está hablando cuando comparte sus conocimientos. Y eso, me encantaría, sí, tener la posibilidad de que la EMAD desarrolle más estas propuestas, porque son muy ricas y porque hacen a la construcción de esta área de conocimiento que tiene características muy particulares. Lo que sí también creo importante, y lo puse en el chat, enseñar dónde. Creo que la pregunta es importante, porque cada subsistema tiene sus propias características y ahí, como multidisciplinares que somos, tenemos que saber dónde estamos parados en cada subsistema, cuáles son los objetivos, qué rol cumple el área nuestra de conocimiento en cada subsistema. Eso tiene que estar claro, porque si no uno termina siendo siempre como un picle en la ensalada de frutas de otros subsistemas. Hay que entenderlos. Para hacerlo bien hay que entenderlos. Y bueno, y gracias, abrazos para todos, porque además fue lindo verlos en la virtualidad, aunque sea. Abrazos. Y me gustaría, Ana, si puedo, es medio descolgado, pero es para esta compañera Ruti. Un placer, Ruti, porque ella hizo una pregunta, hiciste una pregunta concreta con respecto a foros, de planificaciones, de intercambios, ¿viste? Y un proyecto que la verdad que no te puedo hacer no te puedo dar la respuesta si ya está pronto, pero uno de nuestros proyectos en el posgrado es que las tesis que presentan los estudiantes, que presentan una tesis al final del posgrado, estén disponibles a todo público en la biblioteca. Y todos los años cambiamos la propuesta. Eso es un proyecto, ¿no, Ana? Sí, totalmente. Ana, Bernie. Es un proyecto que probablemente la primera generación ya esté. Y además, antes del posgrado, teníamos el curso que hizo Carla, que era otra cosa, y era solamente pedagogía de la expresión corporal y de teatro, que también lo tenemos registrado. Y la intención es poder hacer un archivo con todo eso. Bueno, nada más, eso. Buenísimo, muchas gracias. Como totalmente necesario empezar a generar el registro de todo lo que estamos haciendo nosotros desde nuestros lugares, con nuestras realidades. Es súper importante empezar a generar un registro de nuestras prácticas para los que vendrán. Bueno, de parte nuestra, de la generación 21, somos eso, del posgrado, darle las gracias a nuestros invitados, a Estela, a Carlita, a Bernardito, y a todos los que nos acompañaron en este rato, que estuvo buenísimo. Y sí, ojalá que se puedan empezar a implementar estas cosas con más frecuencias, con distintos temas que interesen, para tener como estos ámbitos de compartir, ¿no? Que hacen mucha falta. Así que muchas gracias a todos y muchas veces. Gracias, muchísimas gracias. Un placer compartir, intercambiar, muy necesario. Que siga. Gracias por la invitación.
Lindo verlos a todos. Sí, muchas gracias a todos y que nos sigamos viendo.